Estar bien informados nos permite ejercer una mejor ciudadanía. Voces Ciudadanas. Un programa radial formativo que aporta al desarrollo de nuestra comunidad. Voces Ciudadanas. Aquí empieza Voces Ciudadanas. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos aquí su programa Voces Ciudadanas. Estamos listos para compartir información, para entrevistas importantes, interesantes sobre temas de participación ciudadana, temas relacionados con los gobiernos locales, con la presencia de la población involucrándose en la toma de sus decisiones que repercutirán en beneficio justamente de todos nosotros. Nos acompaña, como siempre, en el programa Mariluz Romero. ¿Cómo estás, Mariluz? ¿Qué tal, Jim? Y bienvenidos también a cada uno de nuestros oyentes. Hoy tenemos un tema importante que usted seguramente no conoce mucho, si es que no está vinculado al tema de gestión municipal, pero hoy vamos a conocer un tema fundamental que son los documentos de gestión municipal. ¿De qué se trata este tema y por qué es importante que lo vemos? Si suena quizá un poco técnico, un poco aburrido, pues es importante saber que las municipalidades primero tienen que estar bien organizadas a nivel interno y a nivel externo. ¿Por qué es importante estar organizados y tener esos documentos? Porque estos documentos nos van a permitir orientar nuestro trabajo, tanto dentro de una municipalidad como también para trabajar en base a las necesidades de la comunidad. Entonces, tenemos que saber cuáles son esos documentos que nos van a dar a conocer nuestros roles, nuestras funciones, incluso hasta los costos que se deben cobrar a los vecinos sobre un determinado servicio, y afuera también esos documentos nos van a permitir recoger las necesidades de la población, saber qué es lo que necesitan, qué es lo que piensan, cuáles son las prioridades, qué acciones necesitamos realizar primero, después cuáles, es decir, los documentos son importantes. Como bien lo señala, puede parecer un tema técnico, sin embargo no debería ser un tema oscuro para la población, porque se necesita de todos para poder elaborar esos documentos de gestión de la mejor forma, que se adecúen al lugar donde se vive, a la población con la que se comparte en un territorio. Por ejemplo, hoy los celulares tienen aplicaciones que permiten identificar un lugar sin que lo conozcamos o hayamos estado previamente en él. Mapas, GPS que nos indican hacia dónde dirigirnos cuando queremos ubicar un lugar. Esa importancia de trazar el camino ayuda muchísimo para llegar al destino que queremos. Y eso justamente es lo que buscan los documentos de gestión. Los gobiernos locales, por ejemplo, necesitan de manuales y de reglamentos que los organicen, que organicen a todo el equipo de trabajo, al personal que hay en esas dependencias, para decir qué es lo que debe hacer cada uno de ellos. Y de esa manera se elabora todo un tejido, un encaje que permitirá alcanzar mejores resultados. Estos son algunos de estos documentos. Hay más, otros que organizan, por ejemplo, el presupuesto que tiene la entidad, en qué se va a gastar, en qué porcentaje irá hacia esta área y hacia esta otra, en qué porcentaje tenemos la flexibilidad para abordar algunas emergencias, situaciones que se presenten en el momento. Esto es parte de una planificación y de documentos que ayudarán mucho a un gobierno local y a cualquier entidad en realidad para que pueda alcanzar los objetivos que se ha trazado. ¿Y qué pasaría si es que no existen esos documentos o no están actualizados o simplemente nunca los han elaborado? Sería todo un desorden. Lo mismo que pasaría si es que no tenemos ese mapita que nos guíe a nuestro destino. Terminaríamos perdidos en otro lugar y haciendo lo que nos habíamos propuesto. Y ahora la población dirá, pero ¿yo cómo me relaciono? ¿Yo qué tengo que ver con esos documentos? Eso es un asunto de la municipalidad, al interno. A ellos les toca hacer ese trabajo. Puede parecer así, algunos de repente lo ven de manera. Pero no, porque nosotros tenemos que saber que también de manera externa hay un trabajo que tiene que hacer la municipalidad, y esos son los planes que seguramente hemos escuchado hablar. Por ejemplo, un documento de gestión es un plan de desarrollo acertado donde todos debemos participar. Un plan de desarrollo económico local, un plan para el turismo, un plan para el desarrollo urbano, un plan de desarrollo rural, un plan de seguridad ciudadana. Todos estos documentos se tienen que construir desde la municipalidad junto con la comunidad, y además cuando ya tengamos este documento que es propio de un distrito o provincia, entonces se traslada a la municipalidad y estas tienen que incorporarlas, por ejemplo, dentro de su plan estratégico institucional, dentro de su famoso POI que otras instituciones públicas manejan, que es el plan operativo institucional o sus planes anuales, para que éstas se concreten, porque si
se elaboraran de manera separada, entonces serían documentos que simplemente estarían en el aire y que no habría forma de cómo aplicarlo. Entonces es importante y es necesario que conozcamos estos documentos. Cuán necesario es que toda la población se involucre, porque cuando queremos ver hacia dónde queremos llegar, debemos partir de la identificación de nuestras necesidades y también de las potencialidades que tenemos como población. Esa es una información que mejor conoce la propia población que incluso las autoridades que han sido electas o los equipos técnicos, así que se necesita de la participación de todos estos componentes sociales de un territorio para que podamos establecer documentos que sean adecuados, que sean pertinentes y que sean los que garanticen el accionar correcto de una municipalidad y el trabajo cooperativo de un municipio. Y nosotros queríamos darles este contexto general, en realidad, pero van a ser los especialistas quienes van a ahondar sobre este tema y hablarnos y hacernos entender mucho más acerca de estos documentos de gestión, que los deben de conocer, sí, definitivamente las autoridades, los funcionarios, los dirigentes, las instituciones, pero también todas las familias que habitamos en un determinado territorio. Así que vamos a tener a especialistas en 2 momentos para que nos hablen sobre todos esos documentos y para ir desglosando también la importancia de cada uno de estos y cómo además se construye. Por ejemplo, ¿usted sabe cómo se construye un plan de desarrollo concertado? ¿Qué tengo que ver yo, vecino, vecina, con este plan? Pues tenemos mucho que ver. Estamos presentando todo lo que tendremos en los siguientes minutos. Como siempre, tenemos también algunas pastillas informativas. Estas secuencias muy prácticas con algunos conceptos que tienen que quedar claros para nosotros y que el día de hoy estarán vertiéndose durante esta edición de Voces Ciudadanas. Quédense con nosotros, estamos en Voces Ciudadanas. El 97% de municipalidades del país cuenta con su plan de desarrollo concertado. Las municipalidades que todavía no cuentan con este plan se ubican en las regiones de La Libertad, Amazonas, Ancash, Cajamarca, Loreto y la región Lima. Llegó el momento de nuestra primera entrevista. Ya está con nosotros el abogado y especialista municipal, el doctor Edmundo Natividad Serna. Con él hablaremos acerca de los documentos de gestión municipal. Gracias por estar nuevamente con nosotros, doctor. Bienvenido. Lo primero que queremos preguntarle es, ¿con qué documentos de gestión debe contar toda municipalidad? Bueno, en realidad los documentos más importantes, por ejemplo, es el Manual de Organización y Funciones, es el Reglamento de Organización y Funciones. Otro documento también que creo que es muy importante es el Reglamento del Consejo. Y en algunos casos lo que sucede es de que estos instrumentos de gestión que son muy importantes tienden a ser muy voluminosos y no lo conocen el personal. En la elaboración de estos instrumentos de gestión ocurre lo siguiente, que se realizan estos documentos sin tener en cuenta la realidad de cómo vive una municipalidad. Entonces es importante que antes de realizar estos documentos se tenga que tener una visión práctica y de hecho de cómo funciona la parte organizativa para de ahí ir a hacer las propuestas de estos instrumentos de gestión y después que sean aprobados en el Consejo en pleno. ¿Por qué son importantes esos documentos? Son importantes porque es como si habláramos del cuerpo humano que no tenga, pues, digamos, huesos, ¿no? Que no tenga el sistema óseo, entonces no podría funcionar, es imposible. Las municipalidades deben contar con este instrumento de gestión y de ello va a depender, digamos, cómo va a caminar, cómo va a funcionar una municipalidad. Es muy importante. En una municipalidad, ¿quiénes son los responsables o quiénes deben llevar adelante la actualización, la elaboración de estos documentos de gestión? Bueno, en realidad, hablando de una municipalidad pequeña, como ocurre en muchas partes del país, lo único que queda pues que el gerente municipal, en algunas municipalidades no hay posibilidad de tener un gerente, entonces no cuentan con gerentes municipales y a veces solo hay administradores. Entonces a ellos les corresponde
no solamente estar haciendo un seguimiento del funcionamiento de estas normas, sino también implementar, porque a medida que va avanzando las necesidades de la municipalidad, a medida que va avanzando las nuevas disposiciones, tiene que ir nuevamente verificándose si estos documentos, pueden ser modificados o no. ¿Hay algún documento indispensable dentro de una municipalidad que sí o sí tiene que tener toda municipalidad? Claro, pues la estructura orgánica, por ejemplo. Eso es básico. Sin estructura orgánica nadie podría llevar adelante una gestión. Doctor, según su amplia experiencia, ¿cuál es la situación de los documentos de gestión en las municipalidades de Ancash? El problema es de que a veces se elaboran estos instrumentos de gestión que no está acorde con la realidad. Las municipalidades pagan una cantidad exorbitante y elaboran estos instrumentos de gestión, pero esto no ha obedecido, digamos, a las necesidades propias de la misma administración. Entonces se quiere imponer un modelo que no se adapta a la realidad. Esto es uno de los problemas que se observa. Y lo segundo es de que muchos trabajadores no conocen estos instrumentos de gestión. O sea, yo soy un trabajador y no sé, del manual de organización y funciones. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar este manual si yo mismo no conozco? Entonces, eso es una de las formas que se adolece en algunas municipalidades. Por eso es lo que también hay una serie de deficiencias en la administración de una gestión municipal. La población puede decir: yo no tengo nada que ver con estos documentos de gestión. ¿Hay algunos que tengan algún tipo de relación con la población? Bueno, en realidad todas las que he hablado tienen mucha relación, pero es más, deberían de haber otros documentos, otros reglamentos específicamente dirigidas no solamente con la atención al ciudadano, sino con mejorar todo el sistema, todo el procedimiento del servicio que presta la municipalidad. ¿Estos documentos de gestión actualmente están ayudando a las municipalidades? Por lo que se ve, no. Y yo que estoy asesorando algunas municipalidades, veo de que hay, un divorcio entre el reclamo de la ciudadanía y el ejercicio de la función pública. O sea, prácticamente no se está cumpliendo esa función. ¿Cuál sería su recomendación para fortalecer los documentos de gestión municipal? Lo primero, que las municipalidades tengan que actualizarse. Y lo segundo, que una municipalidad ya no cabe ahora estar haciendo trámites con papeles y papeles y papeles. Ya estamos ya en el siglo XXI. O sea, prácticamente las municipalidades ahora deben ser, igual como ahora están siendo los procesos judiciales, ¿no? A través del uso de la informática. Ya la municipalidad debe dejar de lado los papeles, debe dejar de lado esos trámites. El mal endémico de la municipalidad es la tramitología. O sea, todo es trámite. Uno va a hablar con el alcalde, hay que hacer un trámite. Uno va a hablar con el regidor, hay que hacer un trámite. O sea, eso debe desaparecer. Ya no debe haber este asunto de mesa de partes así con documentos físicos. Todo debe ser canalizado directamente a través de un sistema informático. E inclusive ya no hay necesidad pues de que estén esperando una fecha para hablar con una persona, un funcionario, sino los funcionarios deben estar, digamos, a la atención del ciudadano. Y lo óptimo sería que el ciudadano vaya a una municipalidad y cuando tenga un problema inmediatamente salga el funcionario a solucionar ese problema, sin esperar que regrese al día siguiente. Le agradecemos mucho su presencia. Ha estado con nosotros el doctor Edmundo Natividad Serna, abogado y especialista municipal. Gracias. Gracias también y con todo gusto en cualquier momento para atenderle a ustedes. Gracias. Usted está escuchando Voces Ciudadanas. Programa radial formativo que aporta al desarrollo de nuestra comunidad. Solo el 7.5% de municipalidades del Perú cuenta con un plan de igualdad de género, las que empezaron a surgir a partir del año 2012. Nuestro microreportaje de esta semana tiene que ver con los documentos de gestión en la Municipalidad Provincial de Huaraz. Nos adentramos a este lugar para conocer un poco más acerca de los documentos que tienen, cómo los usan, cómo se relaciona con la población, cuáles faltan actualizar y mucho más.
Con ustedes, nuestro micro reportaje de la semana. Documentos de gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz. Esta semana llegamos a la Municipalidad Provincial de Huaraz, exactamente a las oficinas de la Gerencia Municipal y de Planificación y Presupuesto, para conocer con qué documentos de gestión cuenta esta municipalidad. Las municipalidades y todas las entidades públicas tienen primero un organigrama, un manual de organización y funciones, un cuadro de asignación de personal y un presupuesto analítico. Eso básicamente en relacionado a cómo funcionan y a su estructura orgánica de las entidades públicas. Adicionalmente a eso, para el caso de las municipalidades, se tiene el plan estratégico institucional y el plan anual de trabajo. Estos son los principales documentos de gestión que son elaborados por diversas áreas de la municipalidad y liderados por la Gerencia de Planificación y Presupuesto, órgano especializado. Ya díganos, en los últimos años se han realizado algunos cambios de ROF o el MOF. El ROF y el MOF está ahorita en actualización. El texto único de procedimientos administrativos también está en actualización, está para su aprobación. El TUSNE también está actualizado, se ha actualizado recién hace un año. Hay algunos instrumentos que se han contratado consultores y por la premura de tiempo todavía no lo tienen actualizado o no lo terminan de actualizar. ¿Y por qué son importantes los documentos de gestión? Los instrumentos de gestión sirven para poder normar el desarrollo de la institución, para poder reglamentarnos, para poder trazarnos metas y de esta manera puedes arribar a una buena gestión municipal. Además, algunos documentos elaborados en la municipalidad tienen que ver con la atención directa a la comunidad. El subgerente de Desarrollo Institucional, Edwin Macedo, nos ilustra un caso. Por ejemplo, tenemos el texto único de procedimientos administrativos, donde se establecen parámetros para poder nosotros brindar servicios. Se establecen costos donde la población viene, quiere realizar algún trámite y nosotros ya tenemos ese trámite reglamentado. El gerente municipal de Huaraz, Carlos Pérez, destaca la elaboración de documentos como el Plan de Desarrollo Concertado, que recoge las necesidades de la comunidad para ser incorporados al presupuesto institucional de la municipalidad. La articulación se da porque hay una planificación para los proyectos que se tienen que ejecutar por cada una de las necesidades que se presentan en el territorio, con un respaldo presupuestal, es decir, que los recursos que se programen para los próximos años deban ir respaldando la programación de proyectos que se van a ejecutar. Y últimamente pues se habla mucho de las brechas de los servicios públicos que se tienen en un ámbito territorial. Es decir, si tenemos necesidades en educación, por ejemplo, de aulas, ¿cuánto del presupuesto institucional de una municipalidad o de un gobierno regional se destina para ir resolviendo estas brechas? De esta manera, hemos conocido un poco más sobre la elaboración, importancia y aplicación de los documentos de gestión municipal, los que contribuyen a la planificación y ejecución de proyectos para la comunidad. Es importante mencionar que pudimos observar que en la Municipalidad Provincial de Huaraz varios documentos necesitan ser actualizados. El 97% de municipalidades del país cuenta con su plan de desarrollo concertado. Las municipalidades que todavía no cuentan con este plan se ubican en las regiones de La Libertad, Amazonas, Ancash, Cajamarca, Loreto y la región Lima. Continuamos con el programa y esta vez nosotros tenemos como invitado a Hugo Salazar Rincón. Él es consultor del proyecto CISAL. Nuestro tema, recuerden, es instrumentos de gestión municipal y vamos a abocarnos con Hugo a hablar sobre temas puntuales, la participación de los ciudadanos y algunos documentos claves en un gobierno local. ¿Qué tal? Bienvenido, Hugo. Gracias por acompañarnos en Voces Ciudadanas. Sí, muchas gracias por la invitación y aquí para responder las preguntas. ¿Con qué documentos de gestión principales y esos documentos externos que involucran a los ciudadanos deben contar todas las municipalidades?
Bueno, hablando de instrumento de gestión, el principal instrumento, podríamos decir el instrumento madre que determina, digamos, lo que una localidad quiere hacer en el mediano y largo plazo, son los planes de desarrollo concertados, ¿no? Estos planes de desarrollo concertados deben tener un enfoque territorial, ¿no? Teniendo una mirada no solamente desde el distrito, sino de los, digamos, de los lugares colindantes dentro de un marco, digamos, de una mirada que podría ser digamos una cuenca, una microcuenca, ¿no? Tendría que tener eso, y también además tiene que tener como base los principales problemas que hay en la localidad, pero mirando también otros documentos regionales e internacionales, ¿no? ¿Cómo se construye, cómo se elabora este plan? Bueno, este plan tiene un ingrediente fundamental que es la participación ciudadana. Es decir, las municipalidades tienen que tener su registro único de organizaciones sociales que se llama el RUOS, para identificar precisamente qué organizaciones sociales están en la localidad, ¿no? Y estas organizaciones pueden ser organizaciones mínimas de base o pueden ser organizaciones distritales o provinciales, pero a la vez también tiene que tener, digamos, la identificación dentro de ese mapeo de actores que se tiene que hacer es de las empresas también, porque las empresas que están asentadas en la localidad o ONGs o cualquier otro tipo de organización, en realidad también tienen una responsabilidad en el sentido de construir esa agenda territorial. Entonces este proceso en sí debe ser fundamentalmente participativo, donde las instituciones que están en el sector, fundamentalmente en distrito o en provincias, tienen que participar, es decir, el sector salud, el sector educación, el sector productivo, turismo, etcétera, todos los sectores a efecto de poder ir construyendo, digamos, a partir de las necesidades propias en la región y teniendo lógicamente la mirada también presupuestal desde el gobierno local y las incidencias o los temas de gestión que se pueden lograr. Este proceso en realidad es bastante participativo. Lamentablemente la mayoría de los gobiernos locales no tienen este instrumento actualizado. Ahora, ese es un problema, el hecho de que no tengan actualizados estos planes o que algunas municipalidades no cuenten con los mismos. ¿Qué diferencia hace en el desarrollo, en la vida institucional de estas comunas y de sus poblaciones cuando no se tiene esta documentación? Esa es una pregunta sumamente importante y que ahorita lo estamos trabajando también, viendo un poco con las autoridades que están en este proceso electoral, porque el proceso electoral culmina este periodo que viene del 2019 al 2022 y la mayoría de las municipalidades tienen, digamos, su plan al 2021, entonces significa de que la mirada esta cortoplacista está ahí metido y que indudablemente si uno no tiene un horizonte, o sea, ¿cómo va a poder hacer inversiones de carácter de impacto a nivel local o distrital o provincial? Y en lo que decías hace un momento también es importantísimo que en realidad si nosotros no contamos con un plan de desarrollo actualizado, menos vamos a poder construir un plan estratégico institucional y que eso aterriza en un plan operativo institucional. El CEPLAN, hay una página ahorita donde cualquier ciudadano podría entrar, no está muy masificado todavía, y uno puede llegar a saber, digamos, qué instituciones públicas, llámese los gobiernos locales principalmente, tienen actualizado su PI, su POI, porque si eso no se tiene, no se podría en realidad hacer ningún tipo de gasto, porque estaríamos gastando innecesariamente, no en el tema del cierre de brechas que deberíamos trabajar a nivel local, distrital y provincial. Ahora, ese diagnóstico preocupa un poco, porque si es que la mayoría de municipalidades en Ancash tiene este problema, vamos a estar cosechando las consecuencias de esta falta de planificación, de esta falta de participación en los próximos años. Es un problema que se viene prontamente. Sí, y eso es lo que tenemos que poner en realidad foco a ese tema, y yo creo que es un tema crucial, fundamental, medular. O sea, no podemos hacer inversiones si es que no tenemos planificado qué es lo que queremos. La población en general tiene que conocer hacia dónde va, digamos, el distrito en términos de su visión, qué es lo que queremos ser de acá a unos cuantos años adelante. Lamentablemente, este proceso de planificación y el conocimiento de los planes a nivel local, distrital o provincial, la población no lo conoce. ¿Cómo están estos planes de desarrollo que son, como lo hemos mencionado, el principal documento de gestión de un gobierno local? De verdad que es, digamos, lamentable tener que decir
que cuando uno va a cualquier municipalidad y busca, digamos, un plan, ni siquiera lo tienen los funcionarios, y el alcalde los alcaldes a veces lo tienen ahí amontonado como un documento de requisito y no como un documento normativo que rija, digamos, los destinos de la ciudad. Y en el caso de la población, de la comunidad, ¿cuál es el nivel de participación, de involucramiento para que también estos planes se puedan concretar? Porque no son actores externos ni lejanos al compromiso que se tiene con su gobierno local. En realidad es bajísimo el nivel de participación, y no aquí echamos la culpa, digamos, a las organizaciones de sociedad civil, sino es un poco, digamos, el trabajo que debería hacer las oficinas de las municipalidades. Por ejemplo, si vemos nosotros a nivel de estructura municipal, o sea, vemos diferentes áreas, ¿no? Una estructura normal, casi que es vertical, pero si nosotros vemos quién es el que se encarga de hacer el seguimiento a plan, debería haber, digamos, dentro de un área específica, digamos, un responsable para poder ir monitoreando el tema del plan, ir corrigiendo, digamos, eso en el tema de la planificación. Muchas gracias. Hemos tenido la presencia de Hugo Salazar Rincón en el programa. Le agradecemos por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Usted está escuchando Voces Ciudadanas, programa radial formativo que aporta al desarrollo de nuestra comunidad. Solo el 7.5% de municipalidades del Perú cuenta con un plan de igualdad de género, las que empezaron a surgir a partir del año 2012. En estos minutos hemos tenido reflexiones muy importantes con respecto a los documentos de gestión que requieren los gobiernos locales, a la participación en general. Vamos a finalizar con algunas reflexiones y conclusiones de este programa. Como ya es característico cada semana y siempre nos llevamos como algunas ideas fuerza, y esperamos que usted también comparta con nosotros. Si tiene otra idea que se le quedó más durante la emisión del programa, también está muy bien, pero nosotros queremos compartir las ideas que entre Jim y yo podemos destacar. Y por ejemplo, para mí, Jim, es importante que todas las municipalidades estén organizadas en sus documentos. Es una prioridad que yo, municipalidad, pueda tener organizados estos documentos, que mi presupuesto, mi manual de organización y funciones, mi estructura municipal, también mi reglamento de organización y funciones, porque siempre va cambiando la dinámica de las municipalidades, del país, de la sociedad en sí, es cambiante, es necesario que mantengamos actualizados y organizados esos documentos, no solo los internos, sino también los externos, porque estas se tienen que ir actualizando de manera coherente, algunos con metas más cortas, otras a mediano plazo, otras a un plazo mayor, pero lo importante es tener organizados y actualizados estos documentos. Totalmente de acuerdo con esa reflexión. Además, podemos sumarle a esto que el trabajo de gabinete, ese que hacen los técnicos, los que de repente han estudiado y conocen de la elaboración de estos documentos, lo hagan participando con su mayor esfuerzo. Se requiere de la presencia activa de la propia población, de todos los actores de un municipio, todos los componentes sociales que hay en un territorio. Cuando se pueda manejar esa información, será el insumo más importante para que esa planificación dé resultados. De lo contrario, podríamos estar frente a un documento muy frío y que no va a calar frente a las necesidades y a los objetivos que se busca en común. Así es. Y una tercera reflexión que también me gustaría compartir, que para que se puedan actualizar, construir estos documentos, es importante la decisión política, pero además el respaldo técnico que debe existir en todas las municipalidades. Decisión política, ¿por qué? Porque es el alcalde o la alcaldesa quien lidera una municipalidad y tiene que tener el compromiso de tener bien organizados esos documentos de gestión y actualizados además. Un respaldo técnico, ¿por qué? Porque cuando se construyen documentos se necesita muchas especialidades, se necesita de acuerdo trabajo a multidisciplinario. Definitivamente, entonces necesitamos que sea liderado por profesionales que tengan experiencia, conocimiento, compromiso, pero se necesita un respaldo técnico definitivamente. Muchas gracias amigos y amigas por escucharnos. Estaremos con ustedes la próxima semana. Hasta la próxima.
Este programa es posible gracias al proyecto CISAL, Comunidades Inclusivas y Sostenibles en América Latina, una iniciativa de la Federación Canadiense de Municipalidades que trabaja con gobiernos locales para contribuir a la gestión local y a la promoción del desarrollo económico en municipalidades ancachinas. Podrás escuchar todos los programas radiales en nuestro canal de YouTube. Busca FCM CISAL en YouTube y el canal Voces Ciudadanas.